Aún yo me pregunto si realmente yo decidí hacer teatro. Y siempre todo lo he considerado como un acto de magia, incluso en medio de una clase o frente a un elenco, en los pocos casos en los que dirigí, o incluso desde la actuación, que realmente es el terreno que más desarrollé, y siempre lo tomo como un acto de magia. Y esto creo que ocurrió al principio. Por primera vez entré al Solís en 1970. Entonces tenía allí 19 años. Y veía a la enfermera George. Y tarde empecé. En el 71 entré en la escuela, pero por casualidad. Y esto lo cuento siempre, pero es que fue muy gracioso porque la Escuela de Arte Dramático estaba situada en el ala izquierda del Solís. Allí la escuela se inauguró en 1949 por Margarita Xirgu. Y sabía que allí estaba la dirección de la escuela y por allí yo me acerqué a una chapa que allí estaba y una señora me llama desde arriba y me dice, ¿usted qué está haciendo allí? Y yo ahí entonces ya me perdí, porque tuve que subir la escalera, inscribirme, dar un examen de admisión y de repente estaba ahí en medio de la Escuela de Arte Dramático. Fue un acto de magia porque yo estaba realmente sorprendido por todo, hasta por el propio olor que ese edificio y esa escuela tenía. Y allí recibí a estos maestros que allí nombrábamos. Y fue realmente un acto de magia. Y entonces, esa fue la entrada a la escuela, un poco accidentada, quizá determinada por esa señora que me obligó a subir las escaleras si ella no hubiera estado allí. Todo eran sueños. Claro. Yo fui a ver a la enfermera George y esto me parecía increíble. Pero era más increíble porque era una obra, Estela trabajaba allí en esa obra, dirigida a Sergio Termin, Marina Sauchenko, Maruja Santulo y Elena Suasti trabajaban. La dirección era de Sergio Termin. Y era la primera vez que entraba al Solís. Y fue increíble porque me encuentro con uno de los profesores de la escuela primaria y liceo mío, que era un cura. Y estaba atrás mío. Y en la obra se decían cosas muy graciosas, pero de doble sentido, y yo no sabía si reírme porque estaba el cura allí atrás. Fue muy rápido todo, realmente fue muy rápido. Fue en 1975. Y ahí empezamos a trabajar en la comedia, y en la comedia apareció el concurso, y en el concurso, bueno, tuve la suerte de entrar, y desde entonces allí estoy. Yo he soñado con papeles
Hamlet. Y estoy pensando cuando dan el reparto, este me va a tocar a mí esta vez, y no. Y mi primer pensamiento es, ¿por qué no? Pero luego digo, no, y bueno, empiezo a trabajar con el que está hace Hamlet, porque si no uno se enloquece. Mucha suerte, yo soy un privilegiado. También es una responsabilidad, pero soy un privilegiado. Pero tuve muchas responsabilidades que son grandes, y puedo decir muchos personajes, pero no en cuanto al posible éxito, que no hablo de eso, sino el disfrute en hacerlo muchísimo. Incluso tuve disfrute de hacer algún personaje que no tenía resonancia como podía tener otros. Es decir, hubo personajes en los cuales yo sentía un disfrute, pero estaba relacionado con todo el entorno, desde la dirección, desde mis compañeros. Pero pienso en muchos. Cuando yo hablo de Caspar, de Peter Handke, estoy relacionando esto con Nelly Goitiño. Pero ella era una seductora, entonces era mi primera dirección. Su primera dirección fue una obra de Jean Genet, Severa Vigilancia, en La Candela. Pero ella la consideraba porque, claro, empezó a desarrollarse como directora entonces allí. Y está muy relacionado a ella, a ese personaje y a ella. Más allá de que es un personaje precioso que tiene relación con cada uno de nosotros, porque es un personaje que se encuentra perdido. Kaspar Hauser, que aparece en el mundo y nadie sabe cómo aparece, y sabe escribir, y aprende rápidamente, y es cada uno de nosotros. Pero también, una vez que baja, digo, no digo, qué lástima bajo esta obra. No. Pienso, el teatro es un arte efímero, y esto no le da ningún dramatismo a esto. Va a venir a otra. De hecho, yo me estoy preparando para algo que va a venir después. Y el grupo, por eso decía, el entorno importa. En los grupos de teatro hay que tener mucho cuidado para que no sean grupos castradores. Esto que decía de la autocensura. Cuando uno empieza como en un grupo y estimula el ojo crítico devastador, cuando está en escena ese mismo no sabe qué hacer porque cree que todos lo van a juzgar como él juzgó a su compañero. Entonces, en un grupo de teatro me parece importante la paciencia y el crecer con el otro. Esto me lo digo yo cuando le dan Hamlet a aquel. Yo voy a crecer con Hamlet. Si no, me vuelvo a enloquecer. No voy a ponerme, ¿cómo lo hace? Yo lo haría de esta manera. Seguramente lo haría. Todos hacemos de acuerdo a nuestras vivencias. Eduardo Esquinca, es aún un referente fundamental y su ausencia aún la sentimos. Y lo tenemos, yo lo tengo en el hombro cada vez que estoy en la clase o frente a un elenco para dirigir, está muy presente. Su forma de ser, su capacidad, su inteligencia, y su elegancia. Yo no conocí a Margarita Xirgu. Es una lástima, pero yo no la conocí. Pero no porque no hubiera nacido cuando yo no iba al teatro. Ella murió en el 69. Pero Eduardo Esquinca, que fue alumno directo de ella, me contaba una anécdota porque un periodista le pregunta, señora, qué formidable haber conseguido todo lo que usted quería. Y ella le dice, ¿y usted qué sabe lo que yo quería? Y así, yo no sé, estoy trabajando para lo que viene, ¿no?
dentro de 30 años, cuando vos estés acá y yo allí, yo te voy a decir, sí. Yo tenía una profesora, otra maestra que era Esmeralda Escuder, y recién terminamos. Entonces, por accidente no, por una casualidad o por puramente poco cuestión mágica, estuvo enferma y yo pasé unas noches con ella, tenía 80 años, y le llevé el desayuno a la cama. Esmeralda Escuder es una maestra de la voz formidable, tan formidable como terrible, porque todo el mundo tenía terror a sus críticas porque era devastadora, conmigo lo fue. Pero y me enseñó muchísimas cosas y casi todo lo que sé. Le llevo el diario y entonces con el desayuno, pues yo llevaba el desayuno y el diario era el diario del día. Y entonces le digo, Esmeralda, eran las 8:30 de la mañana, 8 de octubre. No era 8 de octubre. 8 de la mañana. No, entonces digo, Dustin Hoffman ganó el Oscar por Kramer versus Kramer. Y ella era muy seductora y me dice, mira cuando lo ganes tú. Y yo digo, Esmeralda, mire si yo iba a ganar un Oscar. Y ella me dice, bueno, yo todo lo que viví lo había soñado antes. Fue una época bisagra, porque antes el actor era la voz, las voces, ¿no? Candó, las voces. Y en ese momento apareció el cuerpo. Y yo tenía una fuerte preparación porque me interesaba muchísimo el hecho físico y el hecho corporal, que después me gustaría definir un poco más lo que es físico, lo que es corporal para mí. Bueno, acá aparece el profesor, ¿ves? Bien. Porque me parece interesante lo que es físico y lo corporal. Pero yo tenía una gran necesidad de presentarme físicamente y corporalmente. Entonces, Maruja Santulo me vio y me dice si yo no quería participar de unas clases en las cuales ella debía estar ausente, y ahí empecé en la escuela. Jaime Yavitz a su vez me dice, no podrías venir a otras clases en las cuales yo voy a estar ausente, porque esas cosas sucedían porque la comedia viajaba. Claro. Entonces, allí eso fue en 1985. Cuando vamos a una escuela de teatro, lo que es una escuela técnica, nos dan elementos técnicos, como la voz para proyectarla, para modificarla, elementos técnicos para que nuestros gestos signifiquen lo que quieran significar, no afinarlos, que no se contradigan. Si yo hago de Romeo y le digo a Julieta, Julieta, yo te amo, yo debo trabajar porque mi mano no tiene coincidencia con lo que estoy sintiendo, y me enseñarán a que la mano tenga otro color y me cuelgue de las hiedras que de allí caen para dirigirme a Julieta. Es un trabajo que yo debo trabajar sobre lo físico y lo corporal. Y lo físico, esto es una convención, ¿no? Esto solo nos sirve para hacer un montoncito con la hoja y tirarlo para atrás, si a nadie le sirve o si a alguien no le sirve. A mí particularmente me sirve. Lo físico son esas asignaturas como puede ser la esgrima o el ballet, que está preestablecido toda su rutina, toda lo que significa el aprendizaje de ella, las primeras posiciones, cada uno de los movimientos. Eso es lo físico, lo determinado, hasta la gimnasia, la rítmica. Lo corporal es cuando nos provocan elementos que corporalmente trasciendan, es decir, olvidarnos de eso, servirnos de lo físico y que luego sobrevuele lo invisible. En arte escénico uno engloba todo. Entonces utilizo los elementos de preparación corporal o entrenamiento corporal para la traducción de las distintas escenas, de las distintas obras en las que hacemos en la escuela.
Todas tienen un único objetivo, la concentración. Esto me gusta. Hay un librito de Simone Weil que se llama La espera de Dios. Y no, ella no tiene nada que ver con el teatro, pero realmente parece una clase de Stanislavski. Ella dice, en la escuela primaria nos enseñan que 2 más 2 son 4. Y ese no es el camino. El camino es de qué manera nosotros sumamos 2 más 2, toda la fuerza de la atención, toda la fuerza de la concentración para que 2 más 2 sean 4. Y a mí eso me interesa, la atención y la concentración para la consecución de un fin. Entonces, en el arte escénico está el cuerpo y todo allí se conjuga. La preparación para una escena que uno va a traducir. Nosotros le llamamos traducción a algo que puede ser semejante a una improvisación. La traducción en el sentido de... Todos sabemos que una obra la dividimos en distintas unidades. Cuando hablamos de un trabajo psicológico, estoy hablando de Stanislavski, ¿no? Que es nuestro referente común. Entonces, trabajamos distintas unidades de las distintas escenas y allí le ponemos un verbo de acción. Y sobre ese verbo de acción trabajamos la traducción de esa escena. Si, por ejemplo, vamos a hacer un Romeo y Julieta, el hecho es trabajar sobre la acción de Romeo querer subir, volar al balcón de Julieta y colgarse de los barrotes del balcón. Y ella entregarse a esa máscara que está allí mientras se acaricia con la mano la mejilla. Y él le dice, ¿quién fuera el guante que acaricia esa mejilla? Empezamos a traducir en puro juego de acciones, sin palabras, esa acción física, para luego introducir los versos. Me parece interesante como maestro fundamental porque fue el que desplegó las hojas de una metodología en la que todos se nutren. Sí. Entonces, si aparecen los otros maestros, es a partir de su percepción. Cuando Strasberg crea el Actor Studio, del que salen desde Marlon Brando a Dustin Hoffman, toda esa camada de actores, se basa en Stanislavski. Es interesante que luego Stanislavski se rompe sus relaciones con Strasberg porque él maneja el tema de la memoria emotiva de una manera que él no quiere saber absolutamente nada. Pero junto a Stanislavski está también Meyerhold, cuyo trabajo psicológico no le interesa y trabaja sobre la biomecánica, pero siempre es Stanislavski. Entonces trabajamos sobre eso porque una guía tenemos que tener, pero no descuidamos la posibilidad de los juegos físicos u orgánicos que nos establece Meyerhold, sino que comulgamos, ese es el acto, ¿no? Comulgar. Hay un poema de Lao Tse que dice, levantando puertas y ventanas se construye una casa, pero es lo inexistente lo que hace la efectualidad de casa. Lo inexistente es lo que llamamos corporal. Si yo estoy haciendo esto físico y todos están viendo que esto es físico, ¿no? Esto es físico. Y miren qué esfuerzo físico hace. Pero yo puedo trascender esto y que sea más importante lo que siento que esto. Es decir, que no me vean el apoyo físico, sino que yo voy para otro lado. Dirijo mi acción no al punto de apoyo o a la atención, sino a otros elementos, que es el mismo movimiento, pero el acento está en otro lugar. Hacer visible lo invisible es el teatro. Esto no es frase mía, esto es frase de Peter Brook. Y
también un riesgo, porque yo veo un riesgo, pero no en nuestros jóvenes, sino es un momento en que las aguas están muy agitadas, nuestros referentes, grandes referentes no están, hablo de Esquinca. Entonces, esto es ahora todo es un gran temblor que está existiendo. Entonces, en este momento, esto me parece a mí, acá todos hoy somos directores, todos somos actores, todos dramaturgos, todos directores. Y sí, uno puede tener todos esos sueños, pero tenemos que empezar a definir, y se empieza a definirse desde los roles, en los jóvenes, en ustedes. Generalmente nosotros confiamos, porque esto es así, es cruel, pero es así. En 10 años el teatro estará en sus manos. Es decir, ¿de qué manera nosotros damos elementos y materiales para estos jóvenes, para que dentro de 10 años tengan esa fuerza de mantenerse, de luchar, de enriquecer al otro? Pero eso tiene que ver con la identificación de los roles, donde esto es una visión mía que puede ser muy discutida, pero las creaciones colectivas, hasta allí no más. Me parece interesante el amor que existe, pero no confundir el amor en que todos somos hermanos y que viva la vida, no. Es un trabajo, es fuerza, es rigor, hay amor, hay respeto, pero hay un objetivo que es común, y si no lo tenemos ese objetivo, es difícil en una escuela. Nuestros jóvenes hoy tienen un espectro mayor, también tienen más limitaciones, pero un espectro mayor en cuanto a la imagen, el sonido, son alucinados algunos, y eso es formidable. Pero siento que no hay paciencia. La necesidad de un nombre nos mata. Hay otro librito, se llama Escucha, amigo mío, de Luis Jouvet. Y es precioso ese librito. Lo digo para nosotros, ¿no?, que estamos en una escuela de teatro. Escucha, amigo mío. Y es un libro de magia. Y entonces, en ese librito habla de qué manera uno tiene que pensar primero en el renunciamiento de sí mismo para el progreso de sí mismo. De qué manera uno trabaja sobre la paciencia, no en la búsqueda loca de un nombre que nos mata, porque no sirve para nada. Entonces eso me parece importante, la paciencia que tenemos que tener en darles paciencia, no la necesidad de ya dirigir, tampoco estar ensayando 80 años, pero pero de qué manera uno empieza como a definir los roles y trabajar para eso. Porque es una profesión que lesiona. Nuestros sueños no todos son, no todos se realizan. Y lesiona. ¿De qué manera uno puede fortificarse ante los distintos sueños que no fueron realizados y no crear ese sentimiento peor aún que el de la autocrítica, que es el del resentimiento? Cuando uno está en este lugar que es mágico, que es el teatro, donde uno se transforma, donde hasta la voz se transforma, todo se transforma. Uno debe entrar como en un estado de purificación. Y yo he visto compañeros heridos por sueños no realizados, o por resentimientos, o por situaciones que hacen difícil la vida en el teatro. Y el teatro tiene que estar relacionado con la salud porque cierto que hay una danza sobre la muerte, pero el teatro es vida y es la posibilidad de crear, recrear, revivir, sentir, compartir. Uno la va definiendo. No es algo impuesto. Este es un lugar donde está la libertad. No existe otra cosa que eso. Sí, donde hay sometimiento, no hay posibilidad de creación. Entonces, la disciplina es la que uno sí,
la que uno va trazando en su propia vida, la que tiene el bailarín o el músico o el pintor. Nuestro arte no tiene la posibilidad de las rutinas de la barra o de las escalas del piano, pero exige otro orden que uno debe imponerse en cuanto a ensayos, a sus momentos de estudio. Lo único que me puede preocupar es que se olvide al hombre y la mujer en el teatro. Que lo técnico, que las luces, el sonido no anulen el intérprete. ¿De qué manera nosotros fortificamos ese centro fundamental que es el intérprete? No ahogado por todos los medios, las luces, el escenario que se levantará. Esto es un lugar mágico. Esto es una fiesta magnífica de 35 invitados. ¿Los ves, los 35 invitados? Sí. ¿De qué manera este lugar es mágico y lo transformamos? Sin necesidad de que se abra el piso, aunque sería fundamental y rico para determinadas cosas. Sí, pero primero el intérprete la capacidad de trabajar sobre las limitaciones que este espacio maravilloso tiene, que es mágico además, tiene duendes. Entonces, ¿de qué manera esto se transforma en una cosa que a nosotros nos da placer de transformar, de convertir, de transmutar, pero no con la ayuda de elementos técnicos todo el tiempo? A mí me gusta trabajar sobre la pura imitación. Por supuesto que es formidable clavarse el cuchillo, que salte el chorro de sangre, que vuele por los aires, pero lo increíble es que ocurra en la nada, como un acto mágico. Cuando estamos en una platea, tenemos la gran disposición de creer. No vamos, estoy hablando de lo que creo, no vamos a aburrirnos con una obra, si no, no iríamos. Tampoco vamos a ver que el otro me convenza. Esto no quiere decir que uno no lo haga, pero yo no le estoy hablando a ese, que por suerte hoy no vino. Estamos hablando de alguien, de que estamos todos dispuestos a creer. Si no, si hay un mago con su galera, saca nos entusiasma y seguimos creyendo que el conejo sale. No decimos, sí, está allí. No, nos gusta sorprendernos. Entonces, esto me gusta, mira. Solo en un lugar, claro, es una frase, porque la sé de memoria, es de Cantor, pero yo me la repito porque es mágico. Solo en un lugar y en un momento en que no lo creemos, puede ocurrir algo en lo que creeremos realmente. Es precioso eso. Yo me lo creí. Sí, sí. No, es que cuando es lo imprevisto y lo creemos, por esa disposición mágica, por ese estado divino de ingenuidad que aún tenemos y nos sobrevivirá, que es el que los niños tienen cuando dice jugamos a los ladrones y los policías. Es inmediato. Yo soy el ladrón, yo el policía. ¡Tac! Ya está. Y ya lo creemos. Y luego hay que recordar a levantate, ya terminó el juego, ya deja de morir. Y es así. Es decir, es un acto de convicción, de fe y de magia. Yo pienso que hay algo. Yo creo mucho en el trabajo. También creo en la vocación. Y en el teatro hay una fórmula que tiene que estar presente. Aptitudes y vocación. Si hay aptitudes y no hay vocación, no pasa nada. Si hay vocación y no hay aptitudes, no pasa nada. Cuando digo no pasa nada, digo enfocar esto como una manera de vivir, como un oficio, que es nuestro oficio. Ahora, esto si uno nace con esto, el hombre y la mujer nacen para crear. En la medida que uno empieza a crecer, va oyendo o no determinada voz.
Cuando Machado dice, de todas las voces hay que oír una, yo creo que ese es el momento que vos preguntás si eso se nace o no se nace. Es semejante a algo que también un librito que Nelly Goitiño, que es otra maestra, la recuerdo siempre porque fue nuestra primera clase de teatro, fue un 3 de marzo de 1971, llovía, fue martes, el lunes no hubo clase porque habíamos dado el examen de admisión la semana anterior, y yo recuerdo eso de las 8 de la mañana y Nelly Goitiño, que de Durazno, nos leyó un librito que llamaba Cartas a un joven poeta de Rilke. Hay un joven poeta que le escribe a un poeta mayor, y entonces este poeta escribe por primera vez, este joven, y le envía sus poemas al maestro, para que le diga si sirve o si no, si él puede seguir trabajando, que le diga qué piensa de esto. Y él le dice, mire, en este momento usted me está preguntando a mí qué pienso de sus poemas. Lo mejor que puede hacer es preguntarse en la hora más profunda de su noche si usted debe seguir escribiendo. Si en esa hora profunda y en el mayor de los silencios usted se responde, sí, debo, dirija toda su energía y su vida a ese sendero. Nosotros lo aplicamos al teatro. Acá hay estudiantes de una escuela, de escuelas de arte dramático. Y la disciplina no es que no nos la imponen, sino que uno la va sintiendo como propia en la medida que va consiguiendo por el trabajo. No hay otra, realmente. Hoy Estela decía el trabajo y trabajo. Sí, el trabajo. Yo agrego la salud, porque es una profesión que lesiona. Nuestros sueños no todos son, no todos se realizan. Hamlet. No, nunca hice Hamlet. Eso es terrible.